Bueno, muchachos, cordial saludo. Como les expresé por correo electrónico, hay dificultades en la sala de cómputo para poder hacer la instalación de las herramientas que necesitamos para hacer esta práctica, o bueno, por lo menos esta parte práctica de la conexión de Python con la base de datos para el trabajo final. Entonces, aquí les dejo este video para que cada uno en su casa o en su computador portátil o en alguno del grupo pueda hacer la implementación de esto. Para este proceso tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar las herramientas eh, con las que vamos a implementar la base de datos y la otra herramienta que es la conexión de Python con esa base de datos. Aquí les pido excusas por lo que vamos a tener que hacer, pero es que hay dificultades al parecer con la conexión de las versiones 3 de Python. Entonces vamos a tener que trabajar la versión 2.7. Yo les voy a compartir, de hecho ya está en el Classroom, estos cuatro archivos que están viendo aquí, el MySQL Python 1.5, 1.2, 1.5, que es el que se conecta, es el que instala los módulos para poder hacer la conexión entre Python, un archivo de Python, y la base de datos que va a estar en MySQL. El Python 2.7.14, que es el que está en la página web, la última versión. Salarios.sql, ese es un archivo de exportación SQL que ya más adelante les explicaré para qué sirve y cómo lo utilizamos. Y finalmente, el cuarto archivo que es el SAMP, este es el que se encarga de hacer la conexión, este es el que hace las veces de servidor para poder utilizar el computador como un servidor local y utilizar como base de datos el MySQL. Adicional, él instala pues como un navegador o una aplicación para poder hacer la configuración de la base de datos a través de una interfaz. Si no utilizamos este SAM, pues se puede descargar el MySQL desde la página oficial sin ningún problema. El problema ahí sería es que para hacer esta configuración tocaría hacerlo desde la consola, entonces se volvería un poquito tedioso. Por eso utilizar esta herramienta que se llama SAMP, que entre otras cosas es un servidor web, es un gestor de datos a través de PHPMyAdmin, que es la herramienta que vamos a utilizar para el MySQL. También tiene gestor de PHP, gestor de Perl y otro tipo de herramientas, pero insisto, lo único que nos interesa aquí en este momento va a ser el uso de la base de datos. Bueno, para empezar el proceso de instalación de las aplicaciones, vamos a empezar con el SAMP. Entonces aquí hay una secuencia de los pasos que se van presentando cuando le damos doble clic a SAMP. Entonces lo primero que nos pide es simplemente una confirmación para la instalación, le decimos que sí. Nuevamente otras condiciones de advertencia, le decimos que ok, no le ponemos mucho cuidado a eso. Y empieza el proceso del wizard, del setup para hacer la configuración de lo que queremos instalar. Eh, Le damos next y nos aparece una siguiente ventana donde nos dice qué queremos instalar. Si quieren pueden instalar todo sin ningún problema, pero digamos que habrá muchas cosas de ahí de las que no vamos a utilizar, como es el caso por ejemplo del FileZilla, FTP Server, el Mercury Mail Server y el Tomcat. Entonces, si ustedes quieren, pueden desactivar esas tres opciones, quitarle los chulitos para que solamente se instale lo que necesitamos, que sería del primer bloque el Apache y el MySQL. Y los últimos dos bloques sí déjenlos todos tal cual como están. Lo único que es opcional sería el FileZilla, el Mercury y el Tomcat. Pero insisto, si lo dejan activo, se instala, pero no pasa absolutamente nada. Luego de los pasos anteriores y de la configuración de lo que vamos a instalar con el SAM, ya en el paso 5 nos pide entonces confirmar la carpeta sobre la cual vamos a instalar. La dejamos por defecto así, no modificamos nada. En el paso 6 entonces nos está pidiendo simplemente activar algunas notificaciones por si queremos aprender más sobre la aplicación SAM. El que quiera lo deja, el que no simplemente lo desactiva, no hay ningún lío tampoco con eso. Y finalmente ya está todo listo para empezar el proceso de instalación. En el paso 7 simplemente next y en el paso 8 ya se empieza a cargar una barra. Dependiendo la velocidad del computador, se llena más rápido o no la barra de instalación. Es un poquito demorado,
Entonces hay que tener paciencia ahí. Una vez se llena la barra verde, pues aparece que se ha hecho la instalación satisfactoriamente y aparece una opción de que si se quiere abrir el controlador. La dejamos activa porque el controlador es una de las herramientas que usa este SAM para poder activar los diferentes servicios que vamos a usar. Entonces, para que lo dejen activo y le dicen finalizar. Cuando le dicen finalizar, pues viene el paso 10, que es para escoger el idioma que ustedes desean eh, que se muestre en la interfaz del SAM. Pues por defecto está inglés. El que tenga conocimientos en alemán y quiera practicarlo, pues lo puede hacer en ese idioma también. Español no tiene, solamente esos dos idiomas, inglés y alemán. Una vez seleccionado el idioma, aparece el panel de control, que fue la última opción que le dejamos activa antes del idioma. Entonces aparece esta ventana. Como pueden ver, ahí están los diferentes servicios que tiene el programa. El Apache, el MySQL, el FileZilla, el Mercury y el Tomcat. Como bien les dije en el proceso de instalación, pues los tres últimos son opcionales. Solamente nos van a servir los dos primeros para efectos del trabajo final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada uno de los botones de Start, al lado derecho de Apache, le vamos a dar clic y este se va a poner la palabra Apache resaltado como en verde, como se ve al lado derecho, en la imagen del lado derecho. Lo mismo hacemos con el del MySQL. Ahora, es muy probable que se les pueda presentar alguna dificultad con el MySQL, se ponga así en verde e inmediatamente vuelva otra vez a ponerse inactivo y el botón quede en Start. Miren que al lado derecho los botones están en Stop, quiere decir detener el servicio. Si no les arranca el servicio del MySQL, entonces ese Stop que está ahí se va a poner en Start, o sea, como volver a arrancarlo. ¿Sí? Entonces ahí ya hay que hacer un paso adicional que les voy a mostrar a continuación. Pero entonces digamos que la opción aquí con esto es activar esos servicios para poder hacer uso de la herramienta. Si no activamos esto, entonces no vamos a poder utilizar la aplicación o la interfaz gráfica para poder hacer los pasos siguientes, que es el uso del PHP para poder administrar los datos de la base de datos. Entonces, para que lo tengan presente, si en algún momento no se les abre este exam control panel, ustedes pueden ir a inicio y en inicio buscarlo, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Les aparece ese y lo abren. No se abre la ventana inicialmente. Lo que hace es que se abre y se queda guardado o minimizado en el área de tareas, al lado de la batería del portátil o por el lado donde está el reloj y la fecha del computador en la esquina inferior derecha, ahí queda guardado el loguito naranjado como con una X, como el que están viendo en las imágenes en la esquina superior izquierda. Entonces, cuando uno intenta abrirlo por aparte, es decir, abriendo por inicio, no siempre aparece la ventana que están viendo en este momento. También a veces se abre pero queda escondido, entonces hay que ir hasta allá y darle doble clic para poder que se muestre la ventana. También hay otras ocasiones en las que cuando uno le dice Start, él le pide a uno permiso para poder activar el servicio. Como todo lo que tiene Windows, en este tipo de cosas que le piden a uno que autorice la activación de algún servicio, entonces se pone la pantalla negra y sale una ventanita de autorización, simplemente le decimos que sí. Listo. Bueno, como en la diapositiva anterior les acabé de mencionar que es muy probable que tengan problemas con el uso de la activación del servicio de MySQL porque de pronto tiene alguna aplicación que use este servicio, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Ojo, esto es sí, solamente sí, no se puede activar el MySQL, que empieza a activarse y de repente entonces se desactiva otra vez. Listo, entonces si eso le sucede, tenemos que hacer el siguiente paso. Entonces en el paso 1 lo que vamos a hacer es vamos a ir a inicio y vamos a buscar símbolos del sistema. Ahí no lo vamos a abrir directamente, sino que le damos clic derecho, abrir como administrador. ¿Por qué? Porque si lo abrimos normal, entonces nos va a decir que no tenemos permisos para ejecutar los siguientes pasos. ¿Listo? En el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver por qué o cuál es la tarea que está usando ese puerto que necesitamos. Entonces, para eso utilizamos el comando que aparece ahí en esa imagen 2, que dice netstat espacio OAN y le damos Enter. Cuando le damos Enter se listan todos los servicios como se ve en la imagen 3.
Entonces hay muchos servicios de ahí para abajo. Entonces volvemos a los del principio y buscamos, como se indica con la flecha amarilla de la izquierda, buscamos el que tenga el número 3306. Entonces apenas ubiquemos ese número 3306, tomamos nota del PID, del PID, que es el número que hay, que está señalando la flecha amarilla del lado izquierdo, en esa misma imagen número 3. Para este caso en particular de lo que ustedes están viendo, el PID es el 2900. Cada computador genera una tarea diferente. Es muy probable que sean las mismas en algunos casos, pero lo más seguro es que siempre sea diferente. De hecho, cada vez que lo ejecuten, siempre va a tener una tarea diferente, un PID diferente. Entonces, para que no se confíen de que tenemos el 2900 y mañana tenemos el mismo número, no. Es muy probable que cada vez que ejecuten prendan el computador se ejecute como un PID diferente. Entonces simplemente tomar nota de ese 2900. En la imagen 4 se ve que una vez yo ya haya identificado ese número 2900, entonces vamos otra vez a la línea de comandos y le vamos a escribir task kill /F mayúscula, /PID mayúscula y el número que le corresponde a cada uno en su computador. En este caso en particular el 2900 y le damos Enter. Cuando le damos Enter y escribimos todo tal cual como está ahí, nos va a aparecer una leyenda como la que aparece en el recuadro amarillo, que dice correcto, dos puntos, se terminó el proceso con PID 2900 y vuelve otra vez ahí. Entonces, esto quiere decir que ya el proceso del computador que estaba utilizando el puerto 3306, o sea, el del MySQL, ya quedó libre. ¿Listo? Y entonces ahora sí procedemos a hacer la activación nuevamente. Entonces, una vez liberemos el puerto, como se ve en esta imagen, procedemos nuevamente a activar el MySQL. El PHP nunca, es muy raro que ponga problema porque es el puerto de internet, pero entonces para el caso del MySQL, pues volvemos a hacer el intento, le damos clic en el botón Start y él arranca. Y si todo salió bien en el paso anterior, entonces lo que queda es simplemente que se active el servicio sin ningún problema. ¿Cómo sabemos que funciona? Pues simplemente porque no cambia de estado, siempre se va a quedar activo, señalado en verde y con el botón ya no en Start sino en Stop. Ahora, una vez configurado ya estos pasos anteriores, lo que tenemos que hacer es probar si ya nuestro servidor web quedó funcionando bien y podamos usar el phpMyAdmin para conectarnos con la base de datos MySQL. ¿Cómo hacemos esto? Abrimos el navegador, el que ustedes usen, Chrome, Mozilla, Explorer, el que sea, y vamos a poner en la dirección localhost, como se ve en rojo y en el recuadro azul. Esto nos va a llevar a esta pantalla que están viendo en este momento, ¿sí? Entonces, esta es la aplicación que acabamos de instalar, que tiene varias cosas, como se ve ahí. Tiene el Apache, la parte de bases de datos, PHP, Perl, y etcétera, etcétera, todo lo que hayamos instalado. ¿Qué nos interesa de aquí? El phpMyAdmin, el cual es el que está resaltado con un recuadro rojo en la esquina superior derecha y una flecha roja también. Vamos a darle clic ahí para poder acceder a la herramienta que nos va a permitir acceder a la base de datos. Una vez damos clic aquí, entonces nos va a aparecer esta ventana que se muestra acá. Esta no es la base de datos, esta es la interfaz que se comunica con la base de datos para poder ingresar información, consultar información, eliminar datos, etcétera, etcétera. Crear bases de datos, crear tablas, etcétera, etcétera. Si no utilizáramos este phpMyAdmin, que es la interfaz, nos tocaría hacer todo el proceso que vamos a hacer a continuación, pero desde consola. Es decir, como si estuviéramos trabajando directamente en DOS. Entonces, digamos que lo importante acá es que esta interfaz nos permite interactuar en forma más fácil. Ahora, si alguien no quiere llegar a través del localhost y pasar por el paso anterior, entonces simplemente en el navegador puede poner la dirección que aparece aquí en rojo, localhost /phpMyAdmin, y llega a esta misma ventana sin tener que pasar por la ventana que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, como ya hicimos la instalación de la aplicación para el gestor de bases de datos, la base de datos como tal,
Entonces vamos a proceder a hacer la configuración tal cual como quedó establecido para la tarea, que es que el servidor va a ser localhost. De hecho ya va a ser así porque en el momento en el que nosotros accedimos al localhost en los dos pasos anteriores, pues ya vemos que el servidor tiene ese nombre. El nombre de usuario y la contraseña, como se muestra acá y como se especifica en la tarea, el usuario va a ser informática 1 y la contraseña va a ser bio123. La base de datos, que es donde vamos a almacenar la información de cada uno, tendrá el nombre de informática 1. Entonces, los siguientes pasos va a ser configurar este tipo de estos parámetros para que todos hablemos el mismo idioma. Ok, entonces para proceder a hacer esa configuración que acabamos de hablar, como se muestra en la imagen, vamos a dar clic en el recuadro que dice cuentas de usuario. En esta sección, como se muestra en la imagen, aparecen listados todos los usuarios que por defecto están configurados en este PHP para poder acceder a la información. Este PHP insisto, ¿qué es lo que hace? Simplemente una comunicación entre la base de datos que está almacenada en el computador y una interfaz de usuario. Entonces, para poder acceder a la información, como todo lo de seguridad, tendrá que tener un nombre de usuario y una contraseña. En este caso son los que están por defecto. Listo. Cuando uno hace la instalación por primera vez del PHP los usuarios y las contraseñas por defecto son el usuario root, R-O-O-T, y la contraseña es vacía. Es por eso que cuando accedan la primera vez no les va a pedir usuario y contraseña, porque va a entrar con este administrador que por defecto tiene esos datos. Como lo que queremos hacer es crear una cuenta nueva, ¿sí? Un usuario nuevo con los parámetros que ya hemos hablado, entonces vamos a dar clic donde dice agregar cuenta de usuario, que es lo que aparece en el recuadro rojo en la parte inferior. Una vez hayamos dado clic en ese link para crear un usuario nuevo, entonces van a aparecer los siguientes campos para diligenciar. Primero, el nombre de usuario. Entonces, como ya habíamos hablado, va a ser informática 1. Después va a ser el servidor, el nombre del host al cual nos vamos a conectar. Como ya hemos hablado, vamos a trabajar en localhost. Entonces, en el recuadro de la derecha, cuando yo le doy clic sobre ese servidor, ese nombre de host, me aparecen estas cuatro opciones. A nosotros nos interesa la opción que dice local. Apenas seleccionan la opción de local, inmediatamente se les va a llenar el campo de la derecha donde dice localhost. Ustedes no lo tienen que llenar. Cuando usted le da clic en local, inmediatamente él se llena. Listo. Y para el caso de la contraseña, entonces ya habíamos hablado que la contraseña va a ser bio123 en la primera parte. Así no importa que diga que es una contraseña muy débil, pues digamos que simplemente es para efectos de la práctica. Y la segunda casilla, también con la contraseña, tiene que coincidir tanto la primera como la segunda. De ahí para abajo hay otros parámetros de configuración, como por ejemplo generar una clave automática. Entonces él genera una clave con todos los parámetros, alfanuméricos, 128 bits, etcétera, etcétera. Pero como les digo, para no complicarnos, la vamos a hacer sencilla, bio123. En esa misma ventana, luego de haber diligenciado el usuario, el servidor y la contraseña, bajamos con la barra de desplazamiento y vemos que hay unas opciones para accionar. Por ejemplo, el que está en el recuadro rojo dice crear una base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los permisos. Entonces vamos a ver que más adelante, ya después de haber creado el usuario, se me va a crear también una base de datos con ese mismo nombre de usuario. Listo. Otorgar todos los privilegios para que no nos compliquemos, que no pudimos escribir, que no tuve permiso de eliminar. Entonces, para que no nos compliquemos, le vamos a dar todos los permisos. Y en la parte de abajo dice los privilegios globales, también seleccionamos todo. Si le damos clic ahí simplemente al lado donde dice seleccionar todo, entonces se van a activar todos los chulitos que están viendo en la parte de abajo. Entonces, para ir a la fija, simplemente seleccionar todo y ya, no nos vamos a complicar con permisos. Digamos que somos los administradores y vamos a tener acceso total a la información. Seguimos bajando sobre esta misma ventana y a lo final encontramos un botón que es continuar. Ya ahí no hay que hacer más configuraciones. Lo otro que aparece es para configurar el tamaño de la base de datos que no sobrepase cierto tamaño en bytes, etcétera, etcétera. Entonces eso no nos va a interesar. Cuando ya le damos continuar y se crea exitosamente el usuario, entonces como se ve en la imagen de abajo, va a aparecer ha agregado un nuevo usuario. Listo. Y como la información pues ahí de lo que se hizo. Pero entonces ya ahí estamos listos para usar el usuario que aparece, que se especifica en la tarea.
Como les dije hace un momento, ya después de haber creado el usuario, como se ve en el recuadro al lado derecho, dice informática, el nombre de usuario, informática 1, el nombre del servidor localhost, requiere contraseña sí, que ya dijimos que era 123 y que tiene todos los privilegios para poder acceder a él. Listo, entonces ya ahí quedó. Pero como les había dicho también, le activamos una opción que decía, cuando cree el usuario, cree una base de datos con el mismo nombre de usuario. Vemos al lado derecho también en el recuadro rojo que ya aparece Informática 1. Esa es la base de datos. Cuando les hacía la analogía del libro de Excel, que decía, un libro de Excel es una base de datos donde está guardada toda la información y cada una de las hojas hará parte de las tablas que guardan información. Entonces yo puedo tener muchas tablas en un archivo de Excel. Lo mismo acá. Yo tengo una base de datos que se llama Informática 1 y otras que están por defecto. El caso de Information Scheme, el caso de MySQL, el caso de Performance Scheme y el caso de PHP son tablas que ya están por defecto. ¿Cuál acabamos de crear? La que se llama Informática 1. Entonces ya creamos la tabla, es decir, el archivo en Excel. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ingresarle las tablas para poder meter la información que vamos a usar. Para poder entonces empezar a agregar las tablas, ¿qué hacemos? Damos clic sobre el lado izquierdo donde dice Informática 1, inmediatamente va a aparecer la ventana que están viendo. Como no hay ninguna tabla, miren que ahí arriba del recuadro rojo dice no se han encontrado tablas para esta base de datos. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a proceder a crear una tabla. Listo, hay varias formas de crearla. Vamos a hacer las dos formas de crearla. La primera es en forma manual. Entonces ahí donde dice crear tabla, vamos a ponerle el nombre. Listo, llamemos la prueba y el número de columnas. El número de columnas es el número de campos que va a tener la tabla. Imagínense en el documento en Excel. Tiene la columna A, la columna B, la columna C, ¿sí? Y cada una de esas columnas, pues obviamente tendrá un nombre. Y de ahí para abajo se van asignando todos los valores para cada una de las columnas. En este caso del ejemplo, pues tenemos una tabla que se llama prueba y va a tener 4 columnas. Cuando hayamos diligenciado eso, le damos clic en el botón continuar al lado derecho. Luego de haber dado el nombre de la tabla y los campos que va a tener, nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí es como la elaboración de los parámetros que va a tener la tabla. En este caso, por ejemplo, hay tres columnas que son como las de mayor interés. La primera que es el nombre, es decir, el nombre de los campos. Para esta tabla prueba, entonces vamos a tener 4 campos. El primero que va a ser el ID, el segundo que va a ser el nombre, el tercero que va a ser el apellido y el cuarto que va a ser la edad. En el recuadro rojo que dice tipos, el segundo recuadro, el de la mitad, especifica el tipo de dato que se va a almacenar. Para el caso del ID, entonces va a ser un dato entero. Para el caso del nombre va a ser un dato varchar. El varchar es como si fuera un alfanumérico, pero es solamente una palabra que puede contener caracteres, números, letras. ¿Listo? ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque también hay otro tipo de dato que es el tipo texto. Ese tipo texto me permite a mí guardar párrafos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. En este caso, el ID va a ser entero, o sea, numérico. El nombre y el apellido van a ser varchar, lo que les acabo de decir. Y la edad va a ser también entera. ¿Listo? El último recuadro es la longitud. ¿Qué es la longitud? El número de caracteres que va a contener lo que yo voy a ingresar. Si contiene más de esos caracteres, entonces lo que hace es que va a cortar. Solamente va a almacenar la información que hay ahí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Ya el otro de predeterminado, cotejamiento, atributos, nulo y ese tipo de cosas, pues no lo vamos a ver. Como les había dicho desde un principio, no vamos a volver expertos en bases de datos. Simplemente vamos a ser usuarios de esta interfaz. Entonces, lo que tiene que quedar diligenciado inicialmente es eso, el nombre, el tipo y la longitud. Ahí en el ejemplo, ahí en la imagen se ve cómo hice la configuración para este ejemplo en particular. Una vez hayamos completado la información de nombre, tipo y longitud, vamos a la parte final de la hoja y damos clic en guardar. Cuando damos clic en guardar, se me crea la tabla con los parámetros que le acabamos de configurar. Como se ve en esta imagen, entonces ya los parámetros están configurados, el nombre de cada uno de los campos, el tipo y el tamaño que va a tener cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí viene algo importante y es que no vamos a entrar a profundizar en el tema, pero hay algo que se llama llaves primarias en las bases de datos. Las llaves primarias son los campos que van a ser únicos en una base de datos. Es decir, una persona puede tener el mismo nombre, el mismo apellido y la misma edad, pero su documento de identidad va a ser único.
Entonces, en las bases de datos, cuando necesitamos que los campos sean únicos, los llamamos llaves primarias, no se van a poder repetir. Los otros campos sí, pero ese no. Entonces, para este ejemplo en particular, ahora, bueno, también hay que aclarar que no es necesario tener siempre llaves primarias. Es simplemente cuando yo no quiero que haya duplicidad en la información. Para ese caso en particular, la llave primaria se la vamos a asignar al ID, es decir, al documento de identidad del paciente. Entonces, como vemos ahí, al lado derecho, hay un recuadro pequeño que dice primaria. Le damos clic ahí y con esto vamos a activar o vamos a configurar el ID como una llave primaria. Cuando le doy clic ahí sobre ese link, me va a aparecer una ventana pequeña, como aparece en la parte inferior derecha, donde pide la confirmación de esta acción que estamos haciendo. Simplemente le damos OK para ya terminar esa configuración. Para verificar entonces que se haya quedado como llave primaria, entonces después de que le damos OK a la ventana emergente, vamos a ver que esa misma ventana, ya el que le dimos clic sobre primaria, ya no va a aparecer la llavecita amarilla, sino como en gris, lo que da a entender que ya esto es lo que está activo con esa configuración. Listo, en este punto ya tenemos configurada nuestra tabla para empezar a ingresar los datos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En el recuadro de esta imagen, el recuadro rojo, se ve el link insertar. Damos clic ahí, el cual nos va a llevar a los formularios para insertar la información en forma manual. Bueno, ya en este recuadro, después de haber dado, en esa imagen, perdón, después de haber dado clic en insertar, nos van a aparecer los formularios para diligenciar. Puedo diligenciar un formulario o los dos como se ve ahí. En este caso, si yo le doy clic sobre continuar el primero, porque diligencia solamente uno de los campos, pues simplemente se va a guardar la información del primero. Si diligencio los dos formularios como se ve aquí en la imagen, le doy clic en el continuar de abajo y él me va a guardar los dos registros. Listo, entonces para efectos de eso, entonces aquí llenamos el ID, el nombre, el apellido y la edad de dos personas o de dos registros en particular. Con el objetivo de tener bastante información, o bueno, por lo menos más de dos datos para hacer las pruebas, entonces lo que hacemos es que repetimos el paso anterior con otra información adicional. En este caso, pues hay 4 registros. Listo. Ahora, ¿cómo hago para ver los registros ya guardados? Como se ve en el recuadro pequeño, en la parte de arriba, al lado de la flecha, hay un botón que dice examinar. Cuando yo le doy clic en examinar, él me trae toda la información que contiene la tabla. En este caso, como se ve ahí en el recuadro grande de abajo, hay 4 registros. Los 2 que agregamos en la sección anterior, más otros 2 que se fueron agregados también a esa misma tabla. Ahora bien, ya hemos guardado la información, ¿sí? Pero no siempre necesito toda la información como lo acabamos de ver dando clic en examinar. Es muy probable que en algún momento dado, así como en las historias clínicas electrónicas o cualquier parte del área médica, hay algo para identificar a las personas. En este caso el ID, ¿sí? Entonces yo puedo buscarle el dato de un solo registro que necesite. Entonces simplemente le doy clic en buscar y me va a aparecer el formulario que se ve en la imagen. Ese formulario, ¿qué quiere decir? Que yo puedo buscar información utilizando cualquiera de los datos para buscar. En este caso, lo hicimos a través del ID, entonces 123 me tendrá que retornar o mostrar solamente la información correspondiente a ese ID 123. Y como dijimos que el ID era la llave primaria, quiere decir que me va a aparecer un único registro. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los nombres? Si hay varias personas que se llaman Andrés, entonces me va a traer todas las personas que se llamen Andrés. Si hay varias personas con apellido García, entonces me va a traer todas las personas que tengan el apellido García. Listo. Entonces las búsquedas a veces, si uno no las sabe hacer, se pueden volver como tediosas porque me pueden traer más registros de los que yo necesitaba para que lo tengan presente. Bueno, y una vez ya hayamos agregado o insertado la información con lo que vamos a buscar, simplemente le damos en continuar para que él me traiga la información que necesito. Y bien, para ese número de identificación 123, como vemos en el recuadro, la información que me trajo fue que ese 123 era perteneciente al nombre Pedro, con apellido Pérez y con edad de 25 años. Entonces, ¿por qué me trajo uno solo? Porque hicimos la búsqueda a través del ID y como ya configuramos el ID como llave primaria, es un único registro que va a existir con ese ID. Por eso solamente un registro. Bueno, como también saben en la tarea, se especifica que también, no se especifica la tabla
o el nombre de la tabla sobre la cual van a guardar la información. Entonces, ustedes y también como parte de la entrega tienen que entregar 3 archivos como mínimo. Uno, que es donde está el script, otro donde están las funciones y el tercero, que es la tabla que me van a enviar donde va a estar configurada la información que ustedes van a tener. Entonces, ¿cómo me van a enviar a mí ese archivo? En esta imagen se ve cómo se hace la exportación de una tabla SQL. Esto genera un archivo con extensión .sql y el nombre de la tabla que ustedes le hayan puesto. ¿Listo? Para que no nos compliquemos mucho en el tipo de formato que lo vamos a exportar, al lado derecho se ve un recuadro donde están los diferentes tipos de formato. Está el SQL, que es el que viene por defecto, está el separado por comas, está JSON, está LaTeX, varios. XML. ¿Qué nos interesa? El SQL. Entonces, como se ve en el recuadro rojo señalado con la flecha, vamos a darle SQL, lo vamos a dejar seleccionado por defecto SQL y le damos clic en continuar. Cuando le damos clic en continuar, automáticamente se va a descargar el archivo que contiene la información de la tabla, el cual va a ser el tercer archivo que van a enviar para completar la tarea. Entonces les repito, el archivo del script, el archivo de las funciones y ese tercer archivo que es la tabla que va a estar configurada de acuerdo a los parámetros que ustedes le dieron inicialmente. ¿Listo? Ahora bien, hace un par de diapositivas les había dicho que había varias formas de poder hacer el ingreso de datos. Ya lo vimos en forma manual en la que se abre un formulario y uno diligencia la información. Ahora, hay una forma de hacerlo automático, porque no siempre uno va a ingresar dato a dato. Es muy probable que tenga uno un archivo con 100, 200, 1000, 10.000 registros, entonces pues no tiene sentido hacerlo uno por uno. Entonces esto es una forma de poder importar la información que se tenga. Para este caso entonces pues vamos al icono, damos clic sobre el icono que dice importar y nos va a aparecer una ventana como la que se ve a continuación. Entonces, ahí donde dice archivo a importar, vamos y buscamos el archivo donde tenemos la información. Hay varios tipos de archivo, archivos SQL, archivos separados por coma, archivos de Excel, archivos en PDF, tal cual, así como en la imagen anterior veíamos un recuadro con los archivos que él podía exportar, entonces esos también los puede recibir para hacer la importación de la información. En este caso en particular seleccionamos un archivo que se llama salarios.sql, lo que quiere decir que la información que vamos a importar está contenida en ese archivo SQL que es por defecto la extensión que utiliza esta aplicación. En esta misma ventana, si seguimos bajando con la barra de desplazamiento, vamos a encontrar en la parte inferior una sección que dice formato. Esta se va a seleccionar automáticamente cuando detecte el tipo de archivo que vamos a importar. Como vieron en la imagen anterior, el archivo se llamaba salarios.sql y aquí vemos que el formato por defecto aparece SQL. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero se supone que el por defecto identifica el tipo de archivo y lo pone aquí en este menú de selección de formatos. Listo, una vez hayamos seleccionado, estemos seguros de que la información coincide, entonces simplemente le damos en continuar para hacer la importación de la información. Aquí a continuación les muestro otro ejemplo del tipo de archivo, por ejemplo en este caso CBS, que es separado por comas. Entonces uno coge el archivo en la parte de arriba, lo selecciona y él automáticamente le aparece este CBS y las opciones para especificar el formato. Resulta que el CBS no es solamente separado por comas, lo puede hacer separado por comas, punto y comas, por tabuladores, etcétera, etcétera. Pero adicional le puedo decir todos los parámetros todas las entradas o todos los campos van a estar separados por comilla simple o por comilla doble o van a estar agrupados entre tal tipo de carácter. Esto es lo que se configura ahí. Más adelante les vamos a los tipos de archivos, estos dos tipos de archivos, el SQL y este que es el CSV. Aquí están los dos tipos de archivos que vimos hace un momento. Entonces el primero, el que está en la parte de arriba, tiene como el primer registro 11968, Burgos, Jerónimo, Palmira, Administración, Administrativo, 3.200.0504.1982.2809.1951, que es la información que se va a importar en el sistema de bases de datos. Entonces, ¿por qué se llama CBS? Bueno, es un formato especial. Para este caso en particular está configurado de tal forma que lo numérico, que es por ejemplo la primera columna,
va a estar agrupada, no va a tener un signo de agrupación, como el caso del segundo campo, que vemos entre comillas, igual que el tercero, que el cuarto, que el quinto, que el sexto, que el séptimo. Podemos ver que el séptimo también es numérico, ¿cierto? Y que no debería tener comillas, pero está configurado de esta forma porque es muy probable que de pronto alguien ingrese la información y la ingrese con el signo pesos, entonces ya deja de ser numérico. Entonces por eso es que lo vamos a manejar como texto. Para el caso de la fecha, pues hay forma también de configurar la fecha para que él reciba el formato fecha, pero entonces también tiene algunas debilidades y es que, por ejemplo, la fecha colombiana se da día, mes, año. La fecha de Estados Unidos se da mes, día, año. Entonces, si alguien en algún momento troca esa información, entonces se van a tener dificultades con ese tipo de configuraciones. Entonces, por eso también la vamos a manejar como texto. Listo. En la parte de abajo ya está un documento, perdón, un archivo, pero este ya es SQL. Entonces, este SQL, pues sin entrar mucho en detalle, lo que contiene es el nombre de la base de datos a la cual pertenece ese archivo, de donde fue creado ese archivo, y aparece ahí un create table y los parámetros, ID, apellido, nombre seccional, facultad, cargo, salario, fecha de comienzo, fecha de nacimiento. Esta es la información con la cual se va a crear la tabla. En un principio creamos una tabla prueba y esa tabla tenía información que le configuramos manualmente, el ID, el nombre, el salario, perdón, el nombre, el apellido y la edad. Y le pusimos qué tipo de dato iba a tener y cuántos parámetros iba a recibir. Eso es lo mismo que se hace con estas líneas de código que aparecen ahí. Y en la parte de más abajo donde dice Insert Into, ahí es donde están los datos, que son los equivalentes a estos que aparecen arriba en el CSV, y ahí está la información que se va a insertar uno a uno. Entonces, digamos que esa información que hay es exactamente la misma, sino que una es en un formato CSV y el otro es en el formato SQL. El documento que ustedes me van a enviar a mí como tercer archivo que contiene la tabla va a tener la misma estructura que ese documento que se ve en la parte de abajo. Listo, para que lo tengan presente. Para efectos de este ejercicio, entonces, en el archivo que está compartido en el Classroom, está el archivo SQL que se llama salarios.sql, lo seleccionamos, vamos y lo buscamos, lo seleccionamos, le decimos abrir y él inmediatamente lo reconoce como SQL y simplemente le damos importar. ¿Cómo sabemos entonces que la información quedó importada exitosamente? Cuando le damos importar en la ventana anterior, vamos a ver que nos va a salir una ventana como se ve en este momento. La primera línea con un chulito verde dice importación ejecutada exitosamente y dice 15 consultas ejecutadas, es decir, se ingresaron 15 registros en ese archivo. Listo. Y vemos entonces que al lado izquierdo, donde teníamos la tabla prueba, ahora ya está agregada la tabla salarios, que fue la que acabamos de importar. Ahora, para proceder a verificar la información que quedó guardada, entonces lo que hacemos es, damos clic sobre la tabla salarios e inmediatamente se va a mostrar lo que se ve a continuación, que es que toda la información que estaba contenida en el archivo. Entonces, como podemos ver, en el archivo cuando lo estábamos revisando, el de salarios SQL, teníamos el ID, el apellido, el nombre, la seccional, la facultad, el cargo, el salario, la fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Son estas mismas columnas que aparecen en esta tabla y los registros de cada una de las personas que estaban incluidas en este archivo. Entonces, hay dos formas de crear los documentos, perdón, de agregar datos a una base de datos SQL. Una de forma manual, que fue la primera que vimos, y de esta forma que es importando datos que pueden ser obtenidos de cualquier encuesta o de cualquier otra aplicación o de otro software o lo que sea. Pero lo importante aquí es que yo puedo subir datos en forma masiva. ¿Listo? Ahora bien, en esta parte del proceso, ya que tenemos configurada nuestra base de datos, o por lo menos ya sabemos cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo crear usuarios nuevos, ¿sí? Cómo ingresar información, etcétera, etcétera, pero desde la interfaz del PHP Pero la tarea lo que consiste es hacer esto mismo que acabamos de hacer, pero desde Python. Entonces, ya por ahora la parte de la base de datos ya quedó lista. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que vamos a, ya con esa información que tenemos allá guardada en esa base de datos, cómo vamos a hacer para utilizarla con Python. Ese es el paso que sigue. Bueno, entonces para poder conectar Python con la base de datos se requiere hacer la instalación de un módulo adicional.
Recuerden en la clase de módulos que era lo que hacía. Hay unas funciones que son nativas de Python que no requieren ser importadas a través de módulos, ¿sí? Y hay otras que son fabricadas por terceros, ¿sí? Bueno, o hay otras que también son de Python, pero que ya están vinculadas y tengo que importarlas, como el ejercicio que hicimos de math para hallar los ángulos y los lados de un triángulo utilizando el teorema del seno y del coseno, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de aplicaciones que no están metidas dentro de las instalaciones de Python, como es el caso de la conexión con el MySQL. Entonces, el MySQL es una base de datos. Python es un editor del programa de lenguaje para poder hacer los scripts. Entonces, ¿cómo hacer para llamar desde un script la base de datos de MySQL? Entonces, utilizamos la librería, o en este caso, pues, eh, el módulo que es MySQL Python 125. Bueno, aquí tengo que decirles lo que les dije al principio, repetírselos, y es que en vista de las dificultades que hay para usar esta aplicación con la versión 3 de Python, entonces vamos a utilizar esta versión que están acá, que tiene el link ahí abajo, que está en el recuadro azul. Este es el link para descargar la aplicación, pero la aplicación que es compatible con la 2.7. Esta aplicación es compatible con la versión 3. Hay otras que he estado por ahí leyendo que sí pueden ser compatibles, pero para este caso en particular, este MySQL Python no es compatible con la versión 3. Entonces, para esta tarea, nuevamente me excuso pues como por ese cambio, pero es como para poder entregar la práctica completa. Para este trabajo vamos a hacerlo con la versión 2.7. Más adelante les explico el cambio que hay que hacer en la captura de los datos, que es muy sencillo en realidad. Una vez instalado el módulo en la imagen anterior, entonces ya estamos listos para trabajar con Python y la comunicación con el servidor de bases de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso es probar que sí funciona. ¿Sí? Que sí funciona que sí haya quedado bien instalado el módulo para la comunicación. Entonces lo que podemos hacer inicialmente es coger en la consola, en el shell de Python, y poner import, la primera línea que aparece aquí, import MySQLDB, y le damos enter. Si funciona y no saca errores, quiere decir que todo quedó configurado bien. Si se presenta algún error, ¿qué vamos a hacer? Ojo con esto. Si se presenta algún error en la parte de importación, vamos a abrir el Apache Control Panel, vamos a detener el MySQL, ¿sí? Y esperamos a que se ponga otra vez, se le quite el recuadro verde y quede otra vez en Start, y lo volvemos a ejecutar. O sea, vamos a reiniciar otra vez el servidor de MySQL para que se conecte exitosamente. Listo, si todo quedó ya configurado bien, entonces ya cuando volvamos a hacer el mismo proceso de import MySQLDB ya no va a tener errores. Ok. Después de esto, ¿qué tenemos? Ahí se ven dos secciones que hacen lo mismo. La primera línea que dice servidor, entonces localhost, que es la misma configuración que ya tenemos. El usuario root, que es el usuario administrador, pero lo pueden usar como ya configuramos el usuario informática 1, entonces pueden poner informática 1. Y en contraseña, ¿por qué no dice contraseña con ñ? Porque ya saben ustedes que Python es un lenguaje gringo y pues la ñ no es un carácter válido para ellos. Entonces en contraseña va a ser vacío para el caso de root, pero como ya sabemos que el caso de informática 1 es bio 123 y que así lo van a trabajar ustedes, entonces ahí entre las comillas vamos a poner bio 123. La base de datos entonces va a ser informática 1, que también la tenemos configurada. Una cosa importante, los datos de servidor, usuario, contraseña y base de datos, miren que están en verde entre comillas. Quiere decir que son recibidos como cadenas de texto. Listo, para que lo tengan presente. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una línea en rojo que está comentada que dice realiza la conexión con el servidor, ¿sí? Entonces va a usar desde ese módulo que importó MySQL la función que se llama connect. Y esa función connect, ¿qué le va a pasar? El servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Con esa información se va a guardar en la variable con, ¿sí? Y esa variable con va a utilizar el método cursor. Ojo, importante esto. Ese cursor no es una variable,
Bueno, el cursor que está con los dos paréntesis no es una variable, ¿sí? Cursor que está al lado izquierdo, cursor igual, esa sí sería una variable, pero el que dice con punto, cursor, paréntesis, paréntesis, ese es un método y este no se puede cambiar. Ese es un método que está metido también dentro del MySQL SQLDB. Entonces, para que lo tengan presente, que esa sintaxis tiene que quedar igual. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea de código? Con los parámetros de servidor, usuario, contraseña y base de datos, está llamando al servidor y diciéndole, me estoy conectando con usted con estos parámetros. Y esa conexión va a quedar guardada en la variable que se llama cursor, que ya vamos a ver que más adelante la vamos a usar también en las otras sentencias. Hay otra forma de hacerlo. Como vimos en este paso, acá que acabamos de hacer, le pasamos los parámetros utilizando variables, la variable servidor, la variable usuario, la variable contraseña y la variable BD. Pero hay otra forma, es pasarle estos parámetros en forma explícita, como aparece ahí en la siguiente línea. Dice, otra forma puede ser, está en rojo porque está comentado, dice con, o sea, la misma variable igual a MySQLDB.connect, igual que lo que está arriba, pero miren que ya no se hace a través de variables, sino que cada uno de esos campos está escrito explícitamente en la información que va ahí. Y la última línea es igual que para el caso anterior. Coger esos parámetros, mandárselos al servidor y decirle que se va a conectar utilizando esos parámetros establecidos. De esa forma, si lo ejecutamos el script y no genera ningún error, quiere decir que la conexión quedó bien hecha. En este momento no vamos a mostrar nada porque como pueden ver ahí en el código no hay ningún print, entonces no se debe mostrar nada. ¿Qué va a pasar? Se va a ejecutar el programa y se vuelve otra vez a los tres signos de mayor, mayor, mayor. Y esto, si no me sale ningún error, ni letras rojas, ni nada por el estilo, quiere decir que la conexión fue exitosa. Una vez hayamos verificado que la información o que la conexión fue exitosa, entonces ya procedemos a escribir código que nos va a permitir consultar información. Así como lo hacíamos a través del PHPMyAdmin, que le decíamos examinar y él me mostraba toda la información, o le damos clic sobre la tabla y me mostraba todo lo que tiene la tabla, entonces yo puedo hacer lo mismo desde Python. ¿Cómo lo hago? Utilizo la sentencia, como se muestra ahí, después dice almacena el tipo de información que va a consultar, entonces SQL, que es una variable, le voy a guardar el string que contiene el select y el from, que son palabras propias del código SQL. ¿Qué le estoy diciendo con esa sentencia? Seleccióneme asterisco. Asterisco quiere decir, tráigame todas las columnas que usted tenga en esa tabla. Listo. Yo le puedo decir, no, tráigame solamente el ID, o tráigame el nombre y el apellido, o tráigame la seccional. No, con asterisco le digo, tráigame todas las columnas que necesito ver. Entonces la sintaxis es tal cual como aparece ahí, select, asterisco para que me traiga todo from. El from es de dónde me va a traer usted la información. En un principio ya vimos que había una configuración establecida para el servidor, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos, ¿cierto? Pero haciendo la analogía con el archivo de Excel es una cosa, o sea, la base de datos, y cada uno de esos archivos tiene unas tablas. En este caso, la tabla que vamos a usar nosotros se llama salarios, que fue la que importamos con la información de seccional, universidad, salario, fecha de ingreso, etcétera, etcétera. Listo, para que lo tengamos presente. Ahora bien, ya tenemos la consulta como la vamos a hacer, que es tráigame toda la información que usted tenga en salarios. Ahora, como ya almacenamos esa sentencia en SQL, ¿qué tenemos que hacer ahora? Miren que otra vez aparece la variable cursor, cursor.execute, y entre paréntesis SQL. ¿Qué quiere decir eso? Ese cursor es donde estaba guardada la conexión. Ahora le estoy diciendo, a esa conexión ejecútele la sentencia. ¿Cuál sentencia? Select asterisco from salarios. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir al servidor que ya está conectado, que lo hicimos en la sección anterior, ya está conectado y va a ir a preguntar por esa tabla. Y si la tabla existe, le va a decir, tráigame toda la información que usted tenga ahí contenida. Ahora bien, esto lo hace como un arreglo, ¿cierto? Entonces, como es como un arreglo, ya ustedes saben que los arreglos los puedo imprimir todos de una. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay una función que se le aplica sobre ese mismo cursor. Miren, ahí dice resultado igual a cursor.fetchAll. ¿Qué es lo que hace esto? Me trae todos los registros de las variables y me los guarda como si fuera una lista en la variable resultados. Entonces coge registro uno por uno y lo guarda en la variable resultados como si fuera una lista de listas. Después utilizamos un for que va a coger la variable registro
y la primera vez va a tomar el primer registro que tiene resultados, la siguiente vez va a tomar el segundo, la tercera vez el siguiente y así sucesivamente. Y finalmente, para poder mostrar la información, pues hacemos un print. Ahora, ¿por qué el primer registro? Esto como lo pone en una lista, antes de explicar lo siguiente, como lo pone en una lista, ustedes saben que las listas van desde la posición 0 hasta el tamaño -1. Nosotros teníamos 9 variables, por eso va desde 0 hasta 8. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la primera dice str? Para poder concatenar la información con el signo más, el primer registro, recuerden que es el ID y lo hemos configurado como entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a string para poder concatenar con el símbolo más que hay ahí. Las barras que aparecen entre comillas y en verde son simplemente separadores. Cámbienselas por guiones, por dos puntos, por lo que sea, simplemente es para separar el ID del nombre, del apellido, del, ¿cierto? Para que cada uno de los 8 registros quede como en una columna diferente, simplemente para darle forma. Otra cosa importante, muchachos, para tener aquí en cuenta y es que, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, el print llega hasta una barra y abajo sigue. Entonces, para que lo tengan presente, no es que uno pueda darle enter a ese print ahí, sino que yo lo hice para efectos de poder organizar la información y que se pudiera ver en la diapositiva y no se viera muy pequeñito. Listo. Pero entonces cuando ustedes lo vayan a transcribir en el computador en Python, ya saben que todo eso va en una misma línea de corrido. Una vez ejecutado el script anterior, entonces corremos el programa y deberá verse en la ejecución del programa el siguiente contenido, que es que toda la información que está guardada en esa tabla salarios, listo, que fue lo que le dijimos. Entonces select asterisco, o sea, todos, miren que están todas las columnas, la columna del ID, del apellido, del nombre, de la seccional, de la facultad, del cargo, del salario, de la fecha de ingreso y de la fecha de nacimiento. Entonces ese asterisco indica que me traiga todas las columnas. ¿De dónde? De la tabla que se llama salarios. Si ustedes van y comparan esta información con el MySQL, que es el que está en del PHP es exactamente la misma. ¿Listo? Ahora bien, uno de los puntos que se pide para la tarea es poder buscar información de un paciente en particular. Entonces, en esta imagen se muestra la sintaxis que se debe tener para poder hacer la búsqueda. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El usuario va a ingresar un documento de identidad por el cual va a ingresar para hacer buscar la información del paciente. Entonces lo mismo, creamos una variable SQL, ahora SQL no tiene que ser esa variable SQL, puede ser A, B, C, D, X, Y, Z, lo que sea. Digamos aquí le ponemos SQL, va a ser igual a select asterisco from, lo mismo. Tráigame todos los campos de la variable salario. O sea, hasta ahí igual que lo anterior, pero miren que tiene una adición. Where, o sea, cuando ID, ¿qué es ID? ID es el nombre de la columna como está en la tabla, como la pusimos en el phpMyAdmin. ¿Listo? Entonces, me está diciendo, cuando ID sea igual a, miren acá, al lado derecho aparece porcentaje consultar ID. Y consultar ID es la misma variable sobre la cual el usuario está guardando la información del que quiere buscar, el número de identidad del cual quiere buscar información del paciente. Entonces la sintaxis tal cual como aparece ahí, con las comillas simples, con la comilla doble, con el porcentaje S, con el porcentaje consultar ID. Listo, entonces ya teniendo la consulta, cómo la vamos a ejecutar, entonces ahí vamos otra vez, como en la sección anterior, cursor.execute y entre paréntesis SQL, que es el que contiene la información de la consulta. Los resultados igual, porque no sabemos cuántos resultados nos van a arrojar, aunque sabemos que si es el ID y es primaria, entonces va a ser uno solo, pero como no sabemos cuántos resultados van a ser, le decimos resultado igual a cursor.fetchAll y hacemos el for nuevamente. Como para no hacerlo muy extenso, pues simplemente vamos a traer 4 registros, que es el ID, el nombre, el apellido y la seccional. Eso será lo que imprime este script. ¿Listo? Simplemente lo prueban y si aparece la información del usuario que ustedes están intentando consultar, pues ya ven que todo quedó funcionando. Si ustedes ingresan una cédula, pero un documento de identidad, un ID, que no exista, pues simplemente no va a imprimir nada. Y si existe, les deberá imprimir que el mismo ID, el nombre, el apellido y la seccional de ese que están buscando en particular. Pues bien, como todo, entonces también le podemos dar forma a lo que consultemos, entonces podemos ordenar en forma ascendente o descendente lo que consultemos.
Entonces ya vimos que de ahí para atrás ya sabemos cómo nos conectamos. Ahora, ¿cómo hacemos la consulta en forma ascendente o descendente? Miren la sintaxis que se ve ahí. SQL es igual a select asterisco from salarios, es decir, tráigame toda la información de salarios. Ya no tiene el where. ¿Por qué? Porque ya no me interesa solamente uno en particular. Yo le digo, tráigame todo. ¿Qué diferencia tiene con la primera opción? Que ahora dice order by nombre, ask. Quiere decir que ordéneme por la columna nombre en forma ascendente. Entonces yo le puedo decir que me ordene la columna que yo quiero y si la quiero en forma ascendente o descendente. Entonces ya ahí depende pues como del uso que se le vaya a dar. Entonces ya se configuró la ya se configuró los parámetros que se le van a enviar. Ahora, así como en las dos secciones anteriores, le decimos cursor.execute SQL. Y esto lo que hace es ejecutar la consulta. Nuevamente, como la consulta viene con mucha información, le hacemos otra vez el fetch all, se guarda en el resultado y eso lo que hace es guardar listas dentro de listas y después hacemos el for de las secciones anteriores. Listo, ¿qué se debería mostrar ahí? Toda la información de los pacientes, de los salarios de las personas con sus salarios almacenados en la base de datos, pero en forma ascendente el nombre, es decir, el nombre va a empezar, los que empiecen por la A, después los que empiecen por la B, por la C, así sucesivamente. En orden alfabético se van a mostrar, pero teniendo en cuenta que el orden alfabético va a estar aplicado solamente para el caso del nombre, ¿listo? El apellido van a ver que está en desorden, los números también van a estar en desorden, solamente va a estar ordenado los nombres, la columna nombre para este caso en particular. Ahora bien, listo, ya sabemos cómo mostrar información, cómo traer información de la base de datos. Ahora, una de las cosas importantes para la tarea es cómo guardo la información en la base de datos. Listo, a través de variables o a través de los archivos planos donde vas a sacar la información. Aquí lo crucial es insertarla en la base de datos y que quede insertada en forma satisfactoria, lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces aquí viene una de las diferencias que hay ya con la versión 2.7, que es la que vamos a trabajar para la tarea. Como pueden ver aquí, por ejemplo, dice ingrese los datos del nuevo integrante. Entonces, ese integrante obviamente tendrá un ID, que va a ser numérico, pero nombre, apellido, seccional, facultad, cargo, salario, F de comienzo, F de nacimiento, van a ser alfanuméricos. ¿Qué tiene la versión 2.7 de Python para poder capturar la información? Hay dos opciones. Si yo la capturo solamente utilizando input, cada vez que ponga nombre, apellido, seccional, me toca ponerlo entre comillas para que él lo tome como un alfanumérico. O la otra opción es utilizando el comando raw input. Entonces ya utilizo input solamente para los que son números y raw input para el resto de cosas, de tal forma que lo guarde como cadena de texto. Entonces, bueno, para efectos de esto, pues ahí está la información que necesitamos. Como ya les acabo de decir, el ID, el nombre, el apellido, la sección de la facultad, el cargo, el salario, la fecha de comienzo y la fecha de nacimiento. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a proceder a hacer la consulta o el query, pues no la consulta, porque consulta suena a pedir información, no, el query. El query en bases de datos es ya sea preguntar o responder. En este caso, pues vamos a insertar información. El query no va a ser pedir, sino insertar información. Entonces miren la sintaxis como es insert into, son palabras reservadas de Python, eso no se puede cambiar. Salarios. Salarios en este caso es el nombre de la tabla sobre la cual voy a guardar la información. Recuerden que antes de este código que estamos viendo acá, ¿qué tenemos que tener? La conexión a la base de datos, el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos a la cual me voy a conectar. Listo, que fue lo primero que vimos en la parte de conexión a la base de datos con Python. Entonces, después que tiene entre paréntesis, tiene las variables o las columnas sobre las cuales yo voy a guardar la información. La tabla salario tiene la columna ID, la columna apellido, la columna nombre, la columna seccional, la columna facultad, la columna cargo, la columna salario, la columna fecha de conocimiento y la columna fecha de nacimiento. Fecha de comienzo y fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces, a esas son las columnas donde voy a guardar información. Ahora, ¿cómo la voy a guardar? Miren esta sintaxis. Values. Values son que los valores que voy a guardarle. ¿Se acuerdan que vimos en algún momento formatos de cadenas de texto? Miren acá está porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, todo de ahí para allá. ¿Sí? Quiere decir que ahí van a estar metidas las variables que van a contener la información que va a ser guardada en la base de datos. Ahora, ya tenemos la consulta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacerle el execute. Entonces, cursor.execute ingresado, ingresar dato, perdón, que es una variable. ¿Qué variable? Donde está el insert into,
que fue lo que acabamos de ver, coma los datos que voy a incluir en ese query. En este caso, lo que está guardado en las variables. ID, nom, AP, seccional, facultad, cargo, salario, F comienzo, F nacimiento. Listo. Y finalmente, pues el com.commit, que es más de la información y retórneme la confirmación de que sí quedó guardado. Si no quedó guardado, pues él saca una alerta como para hacer la corrección. Listo. Pero con esto sí, sí no hay ningún problema. Todo queda guardado satisfactoriamente. Una de las cosas aquí para tener en cuenta entonces es, miren la estructura que tenemos en este código. El usuario ingresa la información por teclado. Es una de las opciones que hay para la tarea, que el usuario ingrese la información por teclado. Se guarda en una variable y miren, una vez guardada esa variable, cómo se mete a la base de datos. Ahora, la segunda opción es capturar la información de un archivo de texto cualquiera. Entonces, esos archivos de texto tienen información de interés, la extraigo y la guardo en variables. Y lo que hago es que hago la inclusión en la base de datos con esas variables, o sea, esto mismo que estamos viendo acá, sino que con las dos opciones, una con ingreso por teclado y otra cuando la saco del archivo y la guardo en variables. Listo, entonces miren que este código que está acá es perfecto para esas dos actividades de la tarea, para esos dos puntos de la tarea. Ok, entonces como ya hemos visto, podemos mostrar toda la información o mostrar la información utilizando algunos parámetros de búsqueda, ¿sí? Insertar información, listo, a una base de datos y también podemos eliminar información. Digamos que este código que se muestra acá es la posibilidad de poder eliminar un registro utilizando el documento de identidad. Entonces lo mismo el SQL es el que contiene la sentencia delete from, o sea, borrar de la tabla de salarios cuando, en este caso el ID, sea igual a lo que el usuario ya ha ingresado. Como ya tengo el string, lo que hago es hacerle el execute, entonces cursor.execute SQL, que es el que contiene la información, y nuevamente el com.commit. ¿Qué es lo que hace este commit? Le dice a Python, sí, ya se hizo la eliminación del registro y salió exitoso. Si Python me arroja error, quiere decir que la eliminación no se pudo hacer. Listo. Así como en el caso anterior, si Python dice que hubo un error utilizando ese método commit, me va a decir que no pudo agregar ningún registro a la base de datos. Si no salen errores, funciona todo perfecto sin ningún problema. Y para terminar, así como el caso de los archivos, cuando yo abro un archivo, hago lo que tengo que hacer, finalmente lo tengo que cerrar, igual tengo que cerrar la conexión que yo haga con el servidor. Listo, y no puedo dejarla abierta, pues digamos que no lo recomendado dejar la conexión abierta. Apenas termine de ejecutar todo, lo que tengo que hacer es que cerrar la conexión con el servidor y continuar con el resto del proceso. ¿Cómo se hace? Pues cuando ya hemos terminado todo el proceso, antes de que se acabe el script le decimos com.close, paréntesis, paréntesis, y se cierra la conexión que tenemos abierta, que fue lo primero que hicimos con Python, generar una conexión. Listo. Bueno muchachos, espero que les haya servido este video tutorial. El objetivo es que ustedes puedan hacer esto, replicarlo en sus computadores y que cuando ya hayan dominado y les funcione todo, pues hagan esto mismo, pero lo que corresponde directamente a la tarea. Entonces, como saben, igual pues tenemos sesiones de revisión, puede ser la semana entrante antes de la entrega para que ustedes aclaren dudas o si algo no les funciona, pues igual también está el correo electrónico para que me lo hagan saber. Listo muchachos, que estén muy bien y quedo atento a sus comentarios.